Muy buenas a todos los que estáis viendo este vídeo y como siempre agradeceros la atención que mostráis por conocer las características del proceso de elaboración del plan hidrológico del cuarto ciclo en la Confederación, en la cuenca del Ebro. Lo que os voy a presentar a continuación es una exposición que hemos hecho esta mañana en el Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Ebro, en el punto 3, en el cual hemos enmarcado y descrito el proceso de planificación en el cual nos encontramos ahora y hemos avanzado los principales puntos de los documentos iniciales consolidados del plan hidrológico. Es decir, esta presentación vamos a hablar del proceso y del trabajo que tenemos para elaborar el plan hidrológico, que es lo que la tercera fase del plan. Volveremos a la primera fase, que son los documentos iniciales, y luego pues tenemos la fase intermedia, que es la de los temas importantes, que esta se desarrolla en otra presentación que tenéis en esta misma página web. Pero vamos a este marco general en primer lugar. Aquí tenéis la estructura de la presentación con esos comentarios sobre el proceso de planificación del cuarto ciclo, que nunca viene mal recordarlo, la previsión de reuniones que vamos a tener en el Consejo del Agua. Ya sabéis que esta presentación es del Consejo del Agua y por lo tanto les hemos explicado qué previsión de reuniones tenemos de ahora en adelante para hacer el plan y lo que entendemos que son los retos técnicos para el borrador del plan hidrológico a los que ya vamos a empezar a enfrentarnos y vamos a empezar a trabajar ya puesto que los plazos nos acechan. Y volveremos luego en el segundo punto a esa primera fase, documentos iniciales consolidados, para explicar cómo fue y sobre todo qué cambios de orientación establecemos en el proceso de planificación a partir de las aportaciones importantes recibidas en esa primera fase de documentos iniciales. Y luego terminaremos con las conclusiones finales. Bien. En primer lugar, decir que el proceso de planificación hidrológica para el cuarto ciclo lleva esta estructura. Como ya conocéis, tenemos el plan hidrológico aprobado en enero del 23, publicado en febrero del 23. Y bueno, desde el momento en que ese plan se está aplicando hasta diciembre del 27, nosotros ya estamos en un proceso de revisión del plan del 23 para pensar ya en el plan hidrológico que se aprobará en diciembre del 27 para el horizonte 28-33. Ya sabéis, un proceso cíclico y cuando hacemos un plan estamos ejecutándolo, ya estamos pensando en el siguiente y es una manera que estamos en un proceso de revisión continua con una serie de fases que ya hemos atravesado. Primero hicimos unos estudios previos, luego lanzamos un borrador de documentos iniciales, hicimos una participación pública que fue importante, hicimos cambios en esos documentos iniciales y sacamos unos documentos iniciales consolidados, que es de lo que hablaré en el segundo punto. Pero ya esto no para. En noviembre del año pasado sacamos el esquema provisional de temas importantes. Tenemos 6 meses de consulta pública y luego haremos el esquema de temas importantes, ya que le quitaremos esa palabra de provisional después de recoger las aportaciones de todos. De manera que ya enseguida, octubre del 26, es decir, dentro de unos poquitos meses, el tiempo corre muy rápido, tenemos que presentar un borrador de la propuesta de plan hidrológico y ese borrador tendrá también 6 meses de consulta pública y luego ya tendrá una tramitación para ser aprobado, si todo va bien, en diciembre del 27. Ojalá consigamos llegar a estos plazos, puesto que es importante para ir al ritmo que estableció el Parlamento Europeo con la Directiva Marco del Agua y que a todos nos interesa cumplir con esos plazos previstos por todas las implicaciones que tiene luego de cara a ayudas y subvenciones de la Comisión Europea y luego por cumplir también nuestros propios ritmos de trabajo. En estos momentos estamos aquí, estamos con el esquema de temas provisional de temas importantes en consulta pública y por delante tenemos pues lo que os decía, ¿no? Consolidar estos esquemas de temas importantes y lanzar el borrador de la propuesta del plan hidrológico. Esto en la página web nuestra, donde tenéis a disposición toda la información que vamos generando. Tenéis una estructura que era lo que os venía hablando en esa figura anterior. Estudios previos, los documentos iniciales. Estamos ya en esa fase de temas importantes y enseguida ya empezaremos a poner información. De hecho, lo hemos hecho ya del proyecto de plan hidrológico. En el Consejo del Agua, que es el órgano, digamos, de participación más importante de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que representa
a 105 personas, que se entiende que es la representación máxima respecto al agua en toda la cuenca del Ebro. Recuerda que la cuenca del Ebro es el 17% del territorio de España, es decir, es un foro muy importante y muy cualificado. Es el que se ha reunido hoy y hemos hecho esta presentación que os estoy contando ahora, el 15 de enero del 26. La previsión es que a final de septiembre del 26 llevemos el informe del ETI, ya no del EPTI, o sea, no del esquema provisional de temas importantes, sino del esquema de temas importantes, en el cual ya hemos incorporado todas las modificaciones surgidas por la participación pública. La idea es que en finales del 26 o inicio del 27 presentemos el borrador del plan hidrológico del cuarto ciclo, que ya estará en consulta pública en el Consejo del Agua, y luego en julio del 27 la previsión sería convocar de nuevo al Consejo del Agua para que elabore un informe del plan hidrológico del cuarto ciclo. Es un informe muy importante, puesto que ahí es donde pues, el Consejo del Agua como tal emite, digamos, su valoración del plan hidrológico que se va a trasladar al Ministerio. Por lo tanto, tenemos casi por delante, podemos decir, el proceso de planificación más rico, más importante de todo el periodo de elaboración del plan hidrológico. Y por lo tanto, pues podemos decir que tenemos por delante un periodo pues, realmente apasionante. Retos técnicos. Vamos a centrar unas ideas para saber en lo que tenemos que centrar nuestros esfuerzos y no desviarnos. Tenemos ya nuestra página web del plan hidrológico, el proyecto de plan hidrológico. Hayamos puesto una propuesta de índice, porque ya queremos que se vea que nos ponemos a trabajar ya en el plan. Reto 1, el plazo. Tenemos que tener el borrador del plan el 31 de octubre de 2026 en consulta pública. Es un reto muy importante que espero que afrontemos con serenidad y tranquilidad y con un buen trabajo hecho. En el reto 2, queremos asumir que en este plan intentar simplificar la documentación del plan. El plan es muy complejo, siempre es muy complejo, queramos o no, estamos hablando de la planificación hidrológica, que es un aspecto muy amplio, tocamos muchísimos aspectos y además para un horizonte de 6 años, que es un horizonte muy amplio. Por lo tanto, no es un tema sencillo, tiene que haber, digamos, un manejo de información voluminosa, pero vamos a intentar, cumpliendo las normas y todo lo que nos obligan a que esté incorporado en el plan, hacerlo de una manera sencilla, clara y directa. Vamos a intentarlo. Eso sí, sin tener que obviar las necesarias decisiones, importantes decisiones que hay que afrontar, que hay que adoptar para dirigir la cuenca en el horizonte 28-33. Es decir, sencillez, simplificación, pero el máximo rigor y la máxima también capacidad de decisión. El reto 4 sería pues, afrontar esos aspectos más esenciales del plan. ¿Y cuáles son a nuestro modo de ver? Pues hacer un programa de medidas que dé satisfacción a esas demandas y también a esas necesidades ambientales, a trabajar esas fichas con las justificaciones de las exenciones de la Directiva Marco del Agua, es decir, definir bien esos objetivos medioambientales y lo que no se vaya a llegar, justificarlo adecuadamente, y todo ello con un programa de medidas adecuado y ambicioso también. Y luego, por supuesto, en una cuenca como la del Ebro, los balances de agua de los cuales se derivan la asignación de recursos a futuro son un aspecto esencial. Hay que canalizar todas esas peticiones de nuevos usos de agua, especialmente de nuevos regadíos, y de una manera que lo que se recoja en el plan sean nuevos usos que tengan un carácter de sostenibilidad. Y por lo tanto hay que hacer análisis muy serios, rigurosos y compartidos por todos, y es ese lo que llamamos aquí balances de agua. Hemos preparado ya un primer índice que ya está en la página web, podéis consultar, índice que viene establecido por la propia normativa. Aquí poco podemos variar, lo que sí que podemos es intentar que la extensión no sea demasiado alargada, demasiado extensa. Nos hemos atrevido a poner aquí el número previsto de páginas que tenga cada apartado. Al final nos llevaría a tener esta propuesta 150 páginas de lo que sería la memoria. Y luego, por supuesto, unos anejos de extensión variable en los cuales está la información que también la normativa nos obliga a que esté. Y aquí nos hemos atrevido a poner el esfuerzo que entendemos que tenemos que dedicar para hacer estos anejos. Hay algunos que son sencillos, esfuerzo muy bajo, esfuerzo bajo. Hay otros, sin embargo, que son muy complejos, como por ejemplo el de balance, asignación y reserva de recursos. Aquí hay que modelizar toda la cuenca y es mucho tratamiento numérico, mucho análisis de detalle de la información.
o el de objetivos medioambientales, y por lo tanto estos requieren un esfuerzo pues muy alto. Bueno, de esta parte pues lo importante es que tenemos que el plan que presentarlo a finales de octubre y que ya tenemos que trabajar en elaborar un plan hidrológico que cuente con el mayor consenso posible. Y ya tenemos que tener en la cabeza el plan hidrológico y cómo lo vamos a hacer y qué vamos a poner, qué no vamos a poner, qué objetivos son irrenunciables, qué objetivos podríamos se pueden aplazar, bueno, todas esas cuestiones que lleva el plan. Y luego también es importante la idea de que el proceso de elaboración del esquema provisional de temas importantes en el cual entramos, que va a ser también muy intenso, es un proceso que nos tiene que ayudar. Es un proceso muy importante, pero nos tiene que ayudar para hacer un buen plan. No se trata de hacer un buen EPTI, sino se trata de hacer un buen plan al final. Obviamente las dos cosas van relacionadas, pero es importante que todo lo que aportemos ahora para el esquema de temas importantes, lo que sea en el fondo es una reflexión para incorporarlo en el plan convenientemente, porque los plazos van muy ajustados y ya tenemos que estar con esa clave del plan. Bueno, vamos ahora a ese punto 2, documentos iniciales consolidados. Me voy a la primera fase y queríamos esta mañana pues informar al Consejo de esta fase de los documentos iniciales, porque esto se aprobó, se hizo público en noviembre de este año, y el Consejo de la OAN no era conocedor en primera persona, sí que a través de prensa o a través de la documentación que se puso en la web, pero no les habíamos presentado de forma verbal qué había supuesto estos documentos iniciales consolidados, ¿no? Y además es que ha sido importante ese proceso, ha sido muy importante. Bueno, en primer lugar decir que estos documentos iniciales está la información toda en la página web, ya veis la pestañita de documentos iniciales, y aquí tenemos, como hacemos siempre, por cada fase tenemos un número, el anterior, número 1, 2, 3, 4, aquí vamos aproximándonos a la actualidad. En este caso, el 1 es la documentación que se sometió a consulta pública. El 20 de diciembre del 24 hubo 6 meses de consulta pública, de participación. Fijaros que se recibieron 88 aportaciones, y para que tengáis un elemento de comparación os diré que en los documentos iniciales del plan hidrológico del tercer ciclo, el anterior, fueron 33 aportaciones las que llegaron. Es decir, vemos que ha habido una participación mucho más alta. La sociedad ha respondido de una forma muy responsable, sobre todo porque en los documentos iniciales, en este caso, hemos introducido elementos de debate que han sido muy importantes, porque no queríamos dejar pasar la oportunidad de empezar a hablar ya de temas importantes, sustanciales para hacer el plan. Os diré cuáles son los fundamentales. Y bueno, pues el resultado es que hubo 88 aportaciones, que incrementamos sustancialmente las que hubo en el plan anterior. Y como resultado de estas aportaciones se hizo un estudio, análisis detallado de todas ellas, se modificaron los documentos iniciales con estas aportaciones. Entonces, el 4 de noviembre del 25 ya pusimos en consulta pública, hicimos una rueda de prensa y presentamos ya lo que son los documentos iniciales consolidados, que con esto se cierra el proceso, esta primera fase de elaboración del plan, y entonces ya pasamos a los temas importantes. Bien, la información la tenéis en ese punto 4, pues tenéis recogida toda la información del informe de las observaciones y sugerencias, las respuestas que se les ha dado, y luego pues la nota de prensa, y luego la memoria que se reelaboró, y luego pues todas las fichas con todos los anejos y toda la información que acompaña al documento. Vamos ahora a qué principales decisiones nos ha llevado este documento. Bueno, pues en primer lugar lo que sí que quiero haceros constar es que en la versión inicial de los documentos iniciales, la que se puso al comienzo de la consulta pública, había un anejo que era, bueno, precisamente el anejo 3 de revisión de las dotaciones de riego. Como resultado de la contestación tan importante recibida por todos los sectores, y todos quiero decir todos, tanto los usuarios del regadío, que es obvio que ese estudio en el cual se llevaba un planteamiento de una reducción de las dotaciones del 12,5%, pues no lo entendieron y tuvieron muchos reparos. Pero es que luego también las administraciones también hubo mucha aportación en contra. También el sector de la universidad, científico, incluso los propios ecologistas pues plantearon que no les parecía adecuado como se había cometido. Por lo tanto, la Confederación, de forma responsable y atendiendo a ese principio de participación, decidió retirar ese anejo, que ya lo veis ahí que no está, y
y no quiere decir quitarlo para siempre, lo que sí que se está es en estos momentos y durante esta fase de la planificación estamos reconsiderando ese estudio de dotaciones y el resultado de esta reconsideración se recogerá en el borrador del plan hidrológico de octubre del 2026. Cambio importante, por tanto, un efecto importante de la participación. Tenéis el detalle en esta transferencia en las siguientes de los cambios sustanciales que ha habido. El primero es el de la revisión de dotaciones. Aquí ponemos todas esas entidades que aportaron, digamos, algún tipo de valoración y ya os anticipo que todas ellas fueran en contra de la propuesta de revisión. Bueno, y aquí tenéis, pues ya os digo, hasta ecologistas, regantes, organizaciones agrarias, administraciones, bueno, sector universitario, científico, por lo tanto, al final, bueno, pues entendemos que eso hay que revisarlo. Y es lo que vamos a hacer. Hay otro tipo de aspectos que se han modificado. Este proceso de revisión con las aportaciones de consulta pública pues es muy rico. Hay muchos aspectos que enriquecen mucho los documentos tras estos análisis, porque bueno, pues son muchos ojos los que miran la documentación, son muchas sensibilidades y por lo tanto, bueno, pues eso incorporarlo pues enriquece la documentación y bueno, aspectos no os los voy a relatar, están puestos en la documentación. Simplemente pues hacer un repaso muy rápido, pues tema de tratamiento de invernaderos en el análisis de recuperación de costes, temas del volumen, del seguimiento del volumen suministrado en los programas de seguimiento, aspectos de la recuperación de costes, aspectos de detalle, por la longitud del canal imperial de Aragón se entendía que no estaba correcto, o capacidades de ciertos embalses nos decían de esa que había que revisarlo y por lo tanto lo hemos modificado. En algún caso, pues a una consideración como echaban de menos que en los documentos iniciales se hablase con más detalle de la estrategia de gestión integral de sedimentos de la demarcación, un aspecto desde luego muy importante, muy novedoso, que se lleva trabajando en la Confederación y que vamos a seguir. Y bueno, pues efectivamente, pues lo hemos incorporado porque ha enriquecido mucho el documento, que esté esa referencia. Bueno, no quiero entrar en el detalle de todos estos cambios porque bueno, sería tedioso y tampoco os quiero cansar demasiado. En general, bueno, son aportaciones pues, de detalle, no sustanciales, excepto esa de la revisión de dotaciones. En el caso de las masas de agua, ya sabéis que estamos en un proceso de revisión de las masas de agua, estamos optimizándolas con los criterios actuales y el conocimiento actual. Es una apuesta de este plan de tipo técnico, esto no tiene una afección muy importante a los usuarios, pero sí que desde el punto de vista de manejo administrativo de la documentación en el proceso, digamos, de elaboración de planes y toma de decisiones, pues es importante y lo importante es que lo sometemos a consulta pública. En este caso se sometió las modificaciones en aguas subterráneas y en lagos y bueno, tenemos algunas aportaciones, las que veis aquí en este apartado, algunos detalles. Pero lo importante es que son detalles que por supuesto valoramos y es necesario modificar alguna cosa, se modifica, pero bueno, que al final son detalles. En realidad la propuesta se entiende que está validada de forma global, y los cambios pues se hacen. Bueno, no voy a entrar más, lo tenéis aquí escrito y son aspectos, ya os digo, muy puntuales que no merecen la pena tampoco entrar en detalle. También la propia Confederación, a la vista de los trabajos que hacemos, de darles vueltas y más vueltas a los documentos, vemos aspectos de mejora bueno, que a lo mejor no se nos han dicho, pero nosotros creemos que son interesantes. Pues, por ejemplo, hemos actualizado un apartado del análisis de recuperación de costes, incluyendo nuevos datos del INE que nos aparecieron y que nos pareció interesante recoger. Se ha hecho un nuevo anejo en el cual se recogen los requerimientos de la Declaración Ambiental Estratégica del plan vigente que afectaban a los documentos iniciales. O sea, en esa declaración del plan del 23 se decía, en los documentos iniciales del siguiente plan se hará esto, se hará lo otro. Bueno, pues eso lo hemos puesto en un anejo para que se vea con claridad que hemos hecho lo que decíamos que íbamos a hacer y está recogido en ese anejo 15 que lo tenéis en la página web. Las fichas de caracterización inicial de las aguas subterráneas pues se han revisado y se han mejorado. O sea, es una revisión pausada, tranquila y por lo tanto pues han quedado mejor desde el punto de vista técnico, bueno, etcétera, etcétera.
Ya con esto paso a las conclusiones finales de lo que ha sido este punto del orden del día en el Consejo del Agua, centrando las ideas. Entonces, en primer lugar, decir que estamos en el núcleo del proceso de elaboración del plan hidrológico, por lo tanto, tenemos que ser muy serios y responsables ahora en el planteamiento de los trabajos y, sobre todo, no despistarnos, no ir por, por aspectos, digamos, tangenciales, sino tenemos que ir al núcleo de las decisiones y tomar las decisiones bueno, o empezar a esbozarlas de una forma definitiva. Hasta octubre del 26 tenemos el reto de hacer el esquema de temas importantes, ya no el provisional, el esquema de temas importantes y el borrador del plan hidrológico. Por lo tanto, tenemos ahora entre manos dos fases de la planificación: consolidar los temas importantes y luego hacer el borrador del plan. Y nos parecía hoy muy importante destacar que no hemos de perder la perspectiva de que lo importante es trabajar para tener el plan hidrológico bueno, un plan hidrológico que atienda a los desafíos de ese horizonte 28-33 con el mayor consenso posible, y que por lo tanto hay poco tiempo que perder, hay mucho trabajo que hacer y por lo tanto manos a la obra y a trabajar todos en la misma dirección. Es lo que vamos a intentar durante estos meses y bueno, y os digo que os agradecemos a todos el acompañamiento y las aportaciones que nos hacéis en todo momento. Los documentos iniciales ya están finalizados después de un importante proceso de consulta pública, y la conclusión principal pues, ha sido reconsiderar las dotaciones de riego. Hemos consolidado la propuesta de caudales generadores y de masas de agua subterráneas y de lagos. También lo que os decía antes de masas de agua es lo mismo para caudales generadores. Ha habido algunas aportaciones, pero de poca importancia, por lo tanto entendemos que eso consolida la propuesta que habíamos hecho. Y bueno, también el proceso de consulta pública de los documentos iniciales nos sirvió para aportarnos información que luego hemos utilizado en el esquema provisional de temas importantes. Por ejemplo, pues alguna comunidad autónoma nos mandó su propuesta de nuevos regadíos, que por supuesto hemos incorporado ya en la ficha de temas importantes correspondiente. Bueno, con esto terminamos esta exposición de este punto y nuevamente pues agradeciéndoos como siempre la atención que tenéis en todas nuestras explicaciones y comentarios sobre el plan hidrológico y luego al final por vuestras aportaciones. Muchas gracias.